El béisbol, amigos, es un deporte de constantes metamorfosis, pero lo que acaba de suceder en Los Ángeles no es una simple transición. Es una revolución silenciosa, orquestada por la figura más influyente del juego. ¿Quién diablos podría haber predicho que Shohei Ohtani, el hombre que firma contratos astronómicos y destruye récords con el bate, sería también el titiritero estratégico detrás de una de las decisiones más polémicas y profundas de la gerencia de los Dodgers? Es la llegada de otro samurái al campamento, una incorporación que, al principio, parecía menor, la de Michael Ciani, pero que es solo el preámbulo de un terremoto táctico. La noticia impactó como un rayo. Teóscar Hernández, ese hombre de poder explosivo que tanto aportaba al ambiente del clubhouse, estaba fuera. A cambio, llegaba Steven Kwan, un jardinero de contacto puro y defensa de élite, conocido como la nueva generación Ichiro. Esto no es casualidad, no es suerte. Es un ajedrez maestro donde Ohtani movió la pieza clave. La conmoción fue inmediata, especialmente en torno al número 38 que se le habría asignado al recién llegado, un número que la prensa local ya vincula a una supuesta deferencia directa de Ohtani, aunque ese detalle superficial esconde la verdad más demoledora. Pensemos por un momento. Los Dodgers son una máquina de ofensiva. Tienen a Mookie Betts, a Freddie Freeman y ahora a Ohtani. ¿Por qué demonios sacrificarían el poder bruto de Teóscar, que pegó 26 jonrones la temporada pasada, por un especialista defensivo? Los directivos de los Dodgers, la gente de Andrew Friedman, no son tontos. Ellos estaban hartos de que su castillo de ensueño se desmoronara en octubre por errores garrafales en el jardín. El promedio de fildeo no lo dice todo, declaró un analista anónimo conocido como el fantasma de la pizarra. Pero si ves las métricas avanzadas, los Dodgers perdieron al menos 10 carreras de ventaja posicional y errores de ruta en la postemporada pasada. Necesitaban estabilidad, no fuegos artificiales. El primer movimiento fue la adquisición de Michael Ciani, un jardinero de 26 años con fama de artesano defensivo. Friedman fue claro en la reunión de emergencia de la oficina. Ciani no estaba allí por su bate, sino por lo que él llamó la filosofía del cero. El objetivo era proteger a su cuerpo de lanzadores, el más caro de las grandes ligas. Ciani, con su impresionante historial de mantener un 100% de porcentaje de fildeo en 152 partidos de ligas menores y mayores combinadas, era la encarnación de esa filosofía. Necesitamos guardianes, no atacantes a tiempo completo, dijo Friedman a puertas cerradas. Ciani se perfilaba como el factor comodín, el especialista para los finales de partido ajustados, capaz de cubrir las 3 posiciones del outfield con una flexibilidad táctica desesperadamente necesaria. Pero ese era solo el entrante. La sala de reuniones se tensó, el aire se volvió pesado, y solo se escuchaba el murmullo de las hojas al ser volteadas. El verdadero bombazo, el que redefinió la estructura del equipo, estaba a punto de ser lanzado. La pantalla gigante se iluminó. Se mostraba la foto de Teóscar Hernández, con la leyenda canjeado. Un murmullo recorrió la sala. Luego vino el nombre del equipo receptor. No eran los Red Sox ni los Brewers, sino los Guardianes de Cleveland. Y el nombre a cambio, Steven Kwan. Steven Kwan. Un silencio de varios segundos inundó el ambiente. Nadie, absolutamente nadie, lo había visto venir. Pero el director de operaciones, Friedman, tenía una historia que contar. Una historia que elevaba a Shohei Ohtani de superestrella a estratega organizacional. Al ser cuestionado sobre por qué Kwan, Friedman hizo una pausa dramática y reveló un secreto que ni el propio cuerpo técnico conocía. El ideólogo de este canje fue Shohei Ohtani. Días antes de que el acuerdo se concretara, Ohtani había enviado un correo electrónico excepcionalmente largo y detallado a la cúpula directiva. En el mensaje, Ohtani expresaba su profunda tristeza por la posible salida de Teóscar, a quien consideraba un amigo cercano, un pilar emocional del clubhouse. Pero Ohtani es un profesional que trasciende la emoción. Y continuó, fríamente. Si la salida era inevitable, el reemplazo no debía ser un parche temporal.
sino una pieza que encajara perfectamente en la filosofía defensiva que el equipo necesitaba para ganar en octubre. El correo tenía dos propuestas. La primera, luchar por mantener a Teóscar. La segunda, si fallaba la primera, ir a por Steven Kwan. Ohtani argumentó con una precisión escalofriante que solo Kwan poseía la combinación de estabilidad en el plato, velocidad y flexibilidad defensiva que los Dodgers la querían. Si dejamos ir a Teo, solo Kwan puede llenar ese vacío, no por la fuerza, sino por la perfección, parafraseó Friedman. La sala y luego los medios se volvieron un hervidero. ¿Ohtani inmiscuyéndose en la formación del roster? El contraargumento más obvio se escuchó inmediatamente en todas partes. ¿Es esto un abuso de poder? ¿El jugador más caro ahora dicta la política de recursos humanos? Pero la respuesta, según la prensa japonesa, es un rotundo no. Ohtani no ejerció poder, ejerció responsabilidad. No fue una exigencia, fue una recomendación basada en la más fría lógica táctica. Él no alzó la voz ni manipuló a los medios. Simplemente envió un texto conciso y devastadoramente lógico. Y aquí viene el giro emocional que le da peso a todo. El vínculo entre Ohtani y Kwan no es reciente. Data de hace 3 años, cuando Ohtani aún estaba en Los Angels. Durante un calentamiento antes de un partido, Ohtani se acercó al joven Kwan, entonces un novato de los Guardians. Kwan, de ascendencia japonesa estadounidense, era conocido como un prodigio del contacto. Kwan recuerda el momento. Me quedé paralizado. Mi ídolo, hablándome. La conversación fue breve, pero Ohtani le habló del orgullo del samurái, de la disciplina. En ese instante, Kwan sintió una chispa, un destino compartido. Algo hizo clic. Me prometí que algún día jugaría a su lado, confesó Kwan a un reportero. Esta promesa tácita de 3 años fue el catalizador que hizo que Kwan aceptara rápidamente el trato con los Dodgers, sin importarle cambiar de aires. El cuerpo técnico y los analistas están encantados. No es solo la capacidad de Kwan de no poncharse, está en el 1% superior de las grandes ligas en contacto, sino su velocidad de reacción en el jardín. El coach de defensa de los Dodgers calificó la capacidad de Kwan de leer los batazos como anormalmente precisa, estimando que su presencia permite adelantar la posición de todo el outfield un escalón, reduciendo drásticamente el riesgo de extrabases para los lanzadores. Esta es la esencia de la nueva filosofía, de la explosión individual a la perfección estructural. La nueva alineación defensiva es clara. Chris Taylor se mantiene en el centro. James Outman pasa al left field, aprovechando la mejoría en su brazo y su crecimiento defensivo, mientras que Steven Kwan se adueña del right field, la posición donde su amplísimo rango de cobertura y su juicio táctico serán vitales en los partidos cerrados. Siani queda como el comodín estratégico. Esta no es una simple reorganización, es un cambio de paradigma. Los Dodgers, históricamente, priorizaban el jonrón, el golpe de efecto individual, incluso a costa de una defensa permeable. Los playoffs les recordaron dolorosamente que los títulos se ganan con el cero, con la consistencia inquebrantable. La prensa japonesa captó esta dualidad a la perfección. Mientras el Nikkan Sports se centró en el drama humano, Ohtani no eligió el silencio, asumió la responsabilidad. El Asahi Shimbun adoptó un tono más frío y estratégico, refiriéndose a Ohtani como una influencia silenciosa y racional dentro de la formación del equipo, elogiando la forma en que comunicó su visión, no mediante gritos o filtraciones a la prensa, sino a través de un correo electrónico lógicamente estructurado, un ejemplo de profesionalismo maduro. Nadie se atrevió a usar la palabra interferencia, porque el historial y la credibilidad de Ohtani anulan cualquier connotación negativa. La conclusión es unánime. Ohtani ya no es solo un jugador, es un pensador, un catalizador cultural y filosófico para una de las franquicias más grandes del béisbol. La estructura gigante de los Dodgers se movió, no por la fuerza política o el dinero, sino por el peso tranquilo y lógico de las palabras de un hombre.
El plan para ganar la Serie Mundial ha dejado de ser un espectáculo de fuegos artificiales para convertirse en una obra de ingeniería defensiva, y el arquitecto principal es, paradójicamente, el mismo hombre que conecta los jonrones más largos del planeta. La temporada aún no ha empezado, pero esta reestructuración del outfield, impulsada por un correo electrónico secreto y una promesa olvidada, será el cuento que definirá la era Ohtani en Los Ángeles.